Y bien, como sabemos, el gobierno publicó los decretos de urgencia 001 y 002 hace pocas semanas, priorizando 30 proyectos, 30 megaproyectos de infraestructura, en fin, proyectos muy importantes, simplificando varios procedimientos para hacerlos más rápidos, para que efectivamente se puedan ejecutar de una manera más célere. Pues la Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento señalando que ahí se estaría violando un principio importante en relación a los certificados ambientales, la licencia ambiental que se requiere para los proyectos. Estamos con el doctor Iván Lanegra para que nos explique rápidamente en qué consiste la objeción de la Defensoría. Adelante, doctor. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Sí, lo primero que habría que decir es que hay que analizar qué es lo que el decreto de urgencia ha cambiado en materia ambiental, ¿no? ¿Qué cosa es efectivamente el cambio que ha ocasionado? Porque si no hubiera ocasionado ningún cambio, realmente no se requeriría un decreto de urgencia. El presidente de la República, con razón y correctamente, ha señalado que efectivamente este decreto de urgencia no cambia la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental antes de iniciar cualquier tipo de obra, cualquier tipo de actividad de cualquiera de esos 33 proyectos que están contenidos en esos dos decretos de urgencia. Entonces, ¿pero qué cosa es lo que ha cambiado? La legislación actual, la legislación vigente, que además ha sido dada recientemente, en el año 2008, 2009 y 2010, establece que algunas autorizaciones requieren que antes de darse se cuente con un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, si uno quiere obtener una licencia de agua, uno, de acuerdo con la ley de recursos hídricos, necesita que previamente el estudio de impacto ambiental esté aprobado. ¿Por qué? Porque el estudio va a establecer cuáles son las características en cantidad y en calidad que el proyecto necesita para poder llevarse a cabo. Y también, por ejemplo, establece medidas para evitar que este uso del agua genere algún tipo de impacto contrario a la población, y además, y es muy importante, asegura que la población pueda participar en el proceso de estudio de impacto ambiental, y si tiene alguna preocupación, alguna objeción, pueda darla. También ocurre, por ejemplo, el mismo caso respecto de las concesiones definitivas para generación hidroeléctrica, que también hoy en día, antes de obtener la concesión definitiva, necesitas que el estudio de impacto ambiental esté previamente aprobado. Eso se estaría modificando para estos 33 proyectos de inversión. Hay otros ¿Por qué se estaría modificando? Si aquí se dice que esos estudios de impacto ambiental serán requeridos, tienen que estar, aprobados antes del inicio del proyecto. Porque estaría modificándose, porque hoy en día, para obtener licencia de agua, requieres que antes esté aprobado el estudio de impacto ambiental. Pues se da la licencia en el momento que esté aprobado. Aquí no dice que no se va a dar, que la licencia deba darse antes de. Sí, la autorización, lo que dice es simplemente la licencia se dará en el momento que esté aprobado. El texto, señor Taus, el texto es muy claro al respecto, ¿no? Señala que las autoridades otorgarán las autorizaciones administrativas sectoriales que se requieran para las actividades económicas de los proyectos sin necesidad de contar con el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, efectivamente, antes de empezar cualquier obra, antes de empezar cualquier actividad, se requerirá efectivamente el estudio. O sea que el estudio se va a requerir. Eso es lo importante. Pero ¿por qué crearse un formalismo absurdo? No es un lo importante es que el estudio se va a dar. No es un formalismo, porque si fuera un formalismo, la legislación ambiental, que el propio, hace poco se ha dado, que el propio gobierno, a través de un decreto legislativo, es decir, a través de una norma que el propio Ejecutivo ha dado, el decreto legislativo 78, la ley de recursos hídricos que se ha dado el año 2009, el reglamento de la ley de recursos hídricos que también es 2009, y también el reglamento de la ley de evaluación de impacto ambiental que es 2009, todas esas normas no hubieran incluido estos requisitos. ¿Por qué son importantes? Porque mediante estos tipos de mecanismos aseguras que el proyecto de inversión tenga un orden lógico en las etapas. Y en el caso del agua y en el caso de las concesiones definitivas, eso permite que el tema ambiental ya esté incluido en una etapa temprana, y eso asegura un mejor proyecto. Creo que aquí lo que es muy claro es que ambiental, temprano o tarde, tiene que estar considerado, va a estar considerado. O sea que, la parte ambiental está asegurada en el momento en que se aprueba el estudio de impacto ambiental. Si no se aprueba, se fregó. Hay temas que se requieren ser vistos temprano. Por eso que la legislación, porque la legislación precisamente considera que si no se ven de manera temprana, entonces existe la posibilidad que se tomen malas decisiones. Una autoridad, pero la decisión se va a tomar luego de que se presenta el estudio de impacto ambiental, si no se aprueba el proyecto. No, porque la licencia de agua se puede aprobar antes.
Bueno, pero la concesión definitiva la licencia no se aprobará pues hasta que no esté se aprobará junto con la aprobación del proyecto. No, la norma permite precisamente otorgarla antes. Claro, pues, pero no es necesario. Ahora, y eso es tan necesario que la legislación la da para el total de proyectos del país. Solo para esos 33 proyectos establece que eso no es así. Y además, otra cosa importante, muchos de los proyectos que se han señalado en esa lista ni siquiera están claramente definidos, así que ni siquiera es posible saber si efectivamente en estos casos existe esas necesidades. Hay proyectos que tienen simplemente un listado, dicen proyectos energéticos, nuevos proyectos energéticos y eléctricos, y punto, no se dice nada más. Y precisamente uno de los elementos que permite juzgar la idoneidad de ese tipo de mecanismos es saber qué tipo de proyectos están contenidos ahí. Claro, pues, pero eso se va a saber en el estudio de impacto ambiental, que de todos modos tiene que ser aprobado. Yo no entiendo, yo la verdad que no entiendo la objeción. Ahora, estos temas, como digo, están señalados en legislación que recientemente el propio gobierno ha dictado. Es decir, son normas que los propios técnicos de las autoridades ambientales, las autoridades hídricas han señalado como importantes. Es por alguna razón, es porque son efectivamente importantes para hacer bien los proyectos. Pero lo importante es que haya un estudio de impacto ambiental. Y si no hay proyecto. Lo importante es hacer bien los proyectos. Claro, para hacerlo bien, entonces se requiere un estudio de impacto ambiental al final. Y seguir un conjunto de pasos para asegurar que al final el proyecto sea de muy buena calidad. Bien, doctor Iván Lanera, muchas gracias por su participación. No, ustedes, Vamos a una pausa y regresamos ahora con Carlos Durán, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, que resulta que ha organizado un foro internacional sobre la salud, que es interesante porque tenemos a un sector muy importante de los empresarios peruanos haciendo planteamientos, preocupándose por y haciendo planteamientos para mejorar la salud pública en el Perú. Eso es una novedad también y por eso lo hemos invitado. Regresamos.